Dios les bendiga una vez más. Estamos aquí con ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para reflexionar sobre una palabra. La palabra encarnada. Recuerde, la palabra encarnada a través de este devocional. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra encarnada, la revelación sublime, suprema, majestuosa, maravillosa, en la cual no podríamos describir cómo Dios se hizo carne a través de su Hijo. El Evangelio de San Juan nos muestra la divinidad de nuestro Señor Jesucristo en esa unión hipostática de 100% hombre, el Verbo hecho carne, y 100% hecho divino, Dios. Entonces, Él dice que en el principio era el Verbo, era la palabra, el logos, la sabiduría de Dios desde el principio. Aquí no está hablando de un tiempo normal, sino que está hablando de un tiempo, pero no sabemos de dónde es ese principio. Lo que podemos decir es que está hablando desde Génesis, que es el libro de los principios, para la creación, y está hablando de Jesucristo, el Verbo, y el Verbo era con Dios. Aquí está diciendo que era aparte de Dios, pero cuando la segunda forma en que él lo describe y dice, y el Verbo era Dios. Y él lo afirma después el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, cuando habla y dice que no se aferró ser igual a Dios, ¿cierto? No se aferró a ello, sino que se despojó a sí mismo. La palabra encarnada, ¿cómo podíamos nosotros comprender los mandamientos, la voluntad de Dios, sus propósitos para nuestras vidas? Definitivamente, solamente a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él vino y Él encarnó la sabiduría, el logos de Dios. Se encarnó la palabra de Dios encarnada. La palabra de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo, para que pudiéramos comprender cómo se puede vivir de acuerdo a esos principios establecidos por Dios en su palabra. Cómo el poder de Dios venía a través de su Hijo para redimirnos, para salvarnos, para darnos la oportunidad de volver nuevamente al Dios que hizo los cielos y la tierra. La palabra encarnada. Creo que es un grande privilegio que nosotros podemos tener y usted y yo podemos disfrutar de esa palabra encarnada, de este principio que estaba con Dios. Y dice que todas las cosas por Él fueron hechas, porque por la palabra fueron hechas todas las cosas, porque lo que hoy vemos fue hecho de lo que no se veía bajo el poder de la palabra. Y la palabra entonces vino encarnada, se encarnó, se vivió a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. No podemos hablar simplemente de la muerte y de la resurrección de Jesús. Tenemos que hablar de esa vida que Él tuvo,
de esa vida como hijo, de esa vida que Él llevó, intachable, inmejorable, de esa vida que nos dio el ejemplo para nosotros poder ser obedientes al Padre. Cómo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cómo cumplió con ese propósito, cómo cumplió en obediencia total. Eso se llama una obediencia total. Cómo se vive la palabra, se vive, cómo se vive, es lo más importante, encarnar la palabra. Y el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria. Óigame bien, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra debe ser encarnada en nuestras vidas. Él vino, como se hizo humano, y como humano se hizo servidor de los hombres para enseñarnos cómo se debe vivir de acuerdo a ese propósito de Dios en nosotros. La palabra no es simplemente un conocimiento, no. La palabra es vida y vida en abundancia. La palabra es luz. La palabra es lumbrera en nuestro camino. La palabra es algo que nos transforma, que nos da el sentido de la vida. Por eso la iglesia tiene que aprender a encarnar la palabra. Jesús se encarnó para dar entonces la formación a sus 12 discípulos que luego serían quienes iniciaron la iglesia de Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo, podríamos decir también. Ellos encarnaron la palabra porque vieron el verbo, vieron en la vida de Cristo. En ellos aprendieron a ver cómo Él oraba. Ellos aprendieron a ver su obediencia. Ellos aprendieron su vida porque vivían con Él, comían con Él. Así tenemos nosotros que vivir todos los días, todo el tiempo debemos nosotros estar en esa función de la palabra. La palabra se tiene que encarnar en nuestras vidas, en nuestros actos, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestra voluntad, en nuestro intelecto, en nuestro andar diario. Debemos encarnar la palabra, que con nuestra conducta la gente pueda ver, con nuestro testimonio, la palabra es verdad, que la gente pueda ver alrededor de nosotros, la esposa, el esposo, los hijos, los vecinos, los hermanos puedan ver que esa palabra se encarnó en tu vida, que esa palabra está grabada allí, que esa palabra está escrita allí en tu corazón, grabada, y que vives por ella, por esa palabra, porque Él vivió, Él se encarnó, la palabra, la sabiduría de Dios, la palabra encarnada, la palabra viva y eficaz en nuestro Señor Jesucristo. Asimismo debe acontecer con nosotros. Pedirle, Señor, encarna tu palabra en mí, Señor. Encarna esa palabra, Dios mío, que yo sea guiado por ella en cada acto de mi vida, en cada relación que tenga con mi familia, con mis hermanos en la iglesia, con mis vecinos, con mi patrón, con la persona con la cual trabajo, en fin, con las personas con las cuales tenemos relaciones. La palabra de Dios encarnada es viva y eficaz. La palabra de Dios encarnada es luz, alumbra, da vida. Y cuando tú hablas, el Espíritu Santo está en ti, porque sabes que vives por ella y para ella. Por la palabra de Dios tenemos que hacerlo. Esta es una oportunidad que tenemos de vivir la palabra, comenzando nuestra familia, comenzando en nuestro hogar. Aquí tenemos que vivir esa palabra, aquí en las relaciones familiares, y desde aquí la encarnamos hacia afuera, es decir, en Judá. El hogar, la familia es Judá, luego Jerusalén con nuestros vecinos, y luego en Judea va avanzando, y luego hasta lo último de la tierra. La palabra encarnada está en nosotros. Cristo está en mí, Cristo está en mí. Tengo la mente de Cristo, tengo la visión de Cristo, tengo los pensamientos de Cristo, tengo esa palabra encarnada en mi vida y puedo disfrutarla y vivirla. Mi amado hermano,
vivamos la palabra encarnada de Dios por la presencia del Espíritu Santo. Honremos y glorifiquemos a Dios en nuestras conductas. Alaba y bendiga el nombre del Señor. Padre, gracias te damos en este día por este momento especial. La palabra encarnada se hizo viva en Cristo Jesús. Como humano, 100%, si fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, se despojó a sí mismo, y nosotros, para poder, Señor amado, tener esa palabra encarnada, debemos despojarnos también, negarnos a nosotros mismos, seguir el ejemplo de Jesús, ser obedientes hasta la muerte, Señor, y muerte de cruz. Oh Padre de la gloria, muchísimas gracias te damos por este tiempo especial. Bendigo las necesidades de mis hermanos, que la palabra encarnada sea el poder tuyo manifestándose en sus hogares, en sus vidas, Señor. Extiende tu palabra, Padre, y por tu palabra sean sanos los enfermos, Padre Santo. Sean transformadas las vidas de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tus padres, de tu familia, de tu vecino, de esta ciudad, de este país y de este mundo, Señor. Oh Padre, qué momento tan especial que estamos viviendo como iglesia. Mi alma te alaba y te bendice en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Les habló su pastor y amigo Luis Eduardo Campo. Un abrazo digital muy fuerte, muy grande. Saludos a todos nuestros amigos, amigas, hermanas que siempre están pendientes de este devocional. Dios les continúe bendiciendo abundantemente.